Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros para continuar con nuestro estudio en la Palabra de Dios. En esta ocasión estamos continuando con la serie que comenzamos hace ya un poquito de tiempo, muy reciente, contra la mundanalidad, contra la mundanalidad. La gran realidad es que estamos viviendo tiempos donde se vive en, digamos, una gran masa del cristianismo a nivel global, o sea, a gran escala. Se vive un cristianismo de mucha ligereza, un cristianismo, una religión cristiana de mucha superficialidad. Se enseña en muchos casos acerca de un Jesús que salva, pero no de un Jesús que gobierna. Se enseña acerca de cree y si crees eres salvo, y muchas personas confían en que ellos creen que Jesús existe, creen en Jesús, creen que Jesús vino a salvar a los pecadores, que Jesús murió para salvar a los pecadores, que en la muerte de Cristo hay salvación, hay vida eterna. Ellos creen que Jesús, o sea, que Jesús es real, que existe, que hizo todo eso, y muchas personas asumen que esa fe así muy general ya es lo que les salva. Pero la fe que salva, o dicho de otra manera, la fe salvífica, es la fe que se rinde al señorío de Cristo. Y es importante este detalle porque el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo, es el que garantiza la salvación en una persona. La fe que salva es la fe que se rinde, que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Es la fe que se rinde a Cristo recibiéndole como Señor y Salvador de su vida. La fe que se entrega al señorío de Cristo. Y es muy importante ese asunto. ¿Por qué es muy importante? Porque el gobierno de Cristo es el que provee los beneficios de la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios, los beneficios de la gracia de Dios, salvación, perdón de los pecados, justificación, adopción, vida eterna, etcétera. Todos esos beneficios de la gracia de Dios son los beneficios del gobierno de Cristo en la vida del creyente. O sea, el creyente que cree en Cristo, lo que hace, o sea, lo que hace esa fe es la manifestación de esa fe, es una fe que se rinde, que se entrega al señorío de Cristo, a la obediencia a Cristo. Recibe a Cristo como Señor de su vida, como Señor de su vida. Esto es importante porque precisamente el cristianismo liberal de nuestro tiempo, el cristianismo que se expresa en muchísimos creyentes, en muchísimas iglesias evangélicas de todo tipo y de todas denominaciones, muchas veces lo que se enseña es que cree en Cristo, así simple, cree en Cristo, y si tú crees en Cristo, Cristo perdona tus pecados, te da vida eterna, te da salvación. Y muchas personas que se autonominan creyentes solamente tienen una fe superficial, pero no una fe que se ha entregado, que se ha rendido al señorío y al gobierno de Cristo. Y eso es peligroso porque es una fe superficial, una fe liberal, una fe que no salva, porque es una fe que mantiene al creyente, al mismo tiempo que cree que Jesús es Salvador, también mantiene al creyente todavía preso de los deleites del pecado en su vida. O sea, no es una persona librada del dominio del pecado. Vamos a aclarar algo. El creyente verdadero, el que vive entregado al señorío de Cristo, no es que no haya pecado en él. Sí peca, porque es un pecador, sigue siendo pecador en su naturaleza, en esta carne, en este cuerpo de carne. No es que no haya pecado en él, pero ya no vive complaciendo a su pecado, vive en lucha contra su pecado. Esa es la gran diferencia. No es un creyente que se deleita en
en las ofertas del mundo, no es un creyente que se deleita en las cosas mundanales, no se deleita en esas cosas, lucha contra el pecado y cuando peca se arrepiente. El arrepentimiento es un requisito del Evangelio. El Evangelio demanda que haya fe y arrepentimiento. No se trata solo de creer que Jesús es Salvador, se trata de recibir a Cristo como Señor de la vida, como Señor personal. Y por supuesto, pues crees que Jesús es Salvador, porque crees que los méritos de Cristo, que la obra de Cristo, que la expiación de Cristo es suficiente, es aceptable por Dios el Padre para otorgarnos perdón de los pecados y por lo tanto salvación y vida eterna. Pero esa salvación y esa vida eterna es el fruto de haber recibido a Cristo como Señor de la vida. La cuestión es la siguiente: en un video anterior también explicamos que la gracia que salva es la misma gracia que también santifica. La gracia que salva también santifica. Tiene que haber fruto de santificación progresiva en la vida de alguien que asume que es creyente. Tiene que haber fruto de santificación progresiva. Tiene que haber fruto de amor por la santidad. Tiene que haber fruto de amor y de deseo, de deleite, de gozo en la santidad de Dios, en la vida santa, en las cosas santas de Dios. Deleite en Dios mismo. La cuestión es que muchos cristianos o llamados cristianos, muchas personas que se llaman cristianos, están viviendo en este mundo todavía entregándose a gustos, pasiones, deseos, atractivos, ofertas del mundo, deseos mundanales, deseos carnales, porque no entienden, no han entendido que el verdadero cristianismo, la verdadera fe cristiana es la fe que se entrega al señorío de Cristo, a la obediencia a Cristo, y que haya su gozo y su felicidad en la unión con Cristo, en el deleite de las cosas santas de Dios. Ya no se deleita en las cosas del pecado ni en las ofertas del mundo, no se deleita en esas cosas. Y cuando comete algún pecado, porque dijimos que el creyente no es que no haya pecado en su vida, pero cuando encuentra un pecado en su vida, se arrepiente, busca la reconciliación con Dios, busca el arrepentimiento de ese pecado, busca el apartarse de ese pecado y busca el arreglar cuentas con Dios, busca el regresar a la comunión con Dios. Le duele el pecado, se aflige por el pecado en su vida, lucha contra el pecado en su vida. Esa es la marca de un verdadero creyente, o sea, fruto de santificación progresiva, porque la gracia que salva es la misma gracia que santifica. No puede haber salvación en la vida de una persona en donde no hay fruto de santificación. El creyente que sigue buscando agradarse a sí mismo, agradarse a su carne, agradarse en las ofertas del mundo, sencillamente porque el mundo tiene ofertas que él ve, le agradan, le gusta, y solo porque le gusta, porque le agrada, porque le hace sentir bien, en fin, y se entrega a esos deseos, esa persona está corriendo un riesgo importante, está corriendo un riesgo grave. Esa persona que no entiende, que no comprende que tiene que haber fruto de santificación en su vida. La Biblia enseña que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que sin santidad nadie verá al Señor. Volvemos a aclarar, no estoy hablando de salvación por obras, estoy diciendo lo que enseña la palabra de Dios, que la santidad tiene que ser un fruto evidente que muestra que realmente ha sido alcanzado por la gracia salvífica. Dice Santiago allá en su carta que la fe sin obras es muerta. O sea, dices tú que tienes fe y no tienes obra. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe que no obra es una fe muerta. Dice Santiago, ¿podrá esa fe salvarle? Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y hace una pregunta retórica. ¿Podrá esa fe salvarle? O sea, ¿alguien podrá ser salvo por mostrar una fe que no tiene frutos
de santificación? La respuesta obvia es una pregunta retórica, o sea, no está respondida, no aparece una respuesta explícita, escrita en el texto, pero no es necesario. No es necesario porque es una pregunta retórica, o sea, es una pregunta cuya única respuesta es no. La fe que se expresa de manera que no contiene, una fe sin contenido, no contiene fruto que respalda esa fe, fruto que demuestra esa fe, es una fe muerta en sí mismo y por lo tanto no puede salvar. Nadie va a ser salvo sin un respaldo de esa fe. O sea, Cristo, el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo, la entrega al gobierno de Cristo, el recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cuando una persona dice creo en Cristo y esa fe es real, es una verdadera fe salvífica, lo que está diciendo es que se ha entregado al señorío de Cristo. Es lo que enseña la verdadera fe salvífica. Dice Pablo en su carta a Tito, Tito capítulo 2 versos 11 y 12, dice allí que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia de Dios que se ha manifestado para salvación es una gracia que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia que se ha manifestado para salvación es la misma gracia que enseña al creyente a renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad y a vivir en este siglo, no en el siglo venidero, no cuando ya venga lo perfecto, cuando ya seamos glorificados, no, entonces viviremos en santidad, no, entonces viviremos en una santidad perfecta. Pero ahora, en este siglo, esa misma gracia que se ha manifestado para salvación es la misma gracia que santifica al creyente y que le enseña a renunciar a lo pecaminoso, a la impiedad y a los deseos mundanos. Le enseña a renunciar a esas cosas y también le enseña a vivir en este tiempo sobriamente, justamente, piadosamente. Esa es la verdadera gracia que salva. Esa es la verdadera fe salvífica. Entonces, cuando nos encontramos con personas que profesan fe cristiana, que dicen soy creyente, soy cristiano, creo en Dios, creo en Jesús, soy de la iglesia, pertenezco a la iglesia, al fin, vive en el mundo de la religión de la fe cristiana, pero su fe no está acompañada de fruto de santificación, es una fe muerta. Es una fe, es un engaño, es un autoengaño. Y esa fe muerta solo terminará en un lugar, en el infierno. Ahora, no estoy diciendo esto porque quiero decir, no, es que tú te vas al infierno. O sea, yo no te puedo mandar al infierno. Primero, no tengo la intención de hacerlo. Segundo, no me corresponde. Yo no lo voy a hacer ni lo puedo hacer. En fin, no se trata de que yo te esté enviando al infierno. Se trata de que si tú no estás viviendo una fe que muestra, que evidencia los frutos de la santificación, y esos frutos de santificación se muestran en un rechazo de lo mundano, de los deseos mundanos, de agradar a la carne. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que los que son de Cristo no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ahí está tu prueba. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo tú recibes ese testimonio? La prueba está en el mismo texto. Los que son de Cristo no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que tú te puedes autoexaminar a ti mismo y preguntarte cómo estoy viviendo. Estoy viviendo entregado al señorío de Cristo. Estoy viviendo entregado al gobierno de Cristo en mi vida. Vivo conforme al Espíritu o vivo para satisfacer los deseos de mi carne. Cada vez que hay un deseo de mi carne yo lo complazco. Complazco cuanto deseo de la carne me aparece. Cada vez que aparece un deseo de la carne, no es que yo tengo que ser feliz en este mundo. Esta vida es corta, hay que ser feliz en esta vida. Bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar, ya comenzamos ya, ¿no? Vamos a continuar con una expresión del evangelista ya fallecido Billy Graham. Billy Graham
fue un evangelista del siglo XX, que él no fue un teólogo profundo en el sentido como quizás pudiéramos hablar de R.C. Sproul o no sé, de los teólogos de la Reforma, los teólogos puritanos. Él no fue un teólogo profundo, él fue un evangelista, pero él comprendió bien el evangelio y tuvo una gran pasión de parte de Dios para alcanzar a las almas, para un amor por los perdidos, un deseo de alcanzar con el evangelio a los perdidos. Fue un gran hombre de Dios, no se puede negar, fue un gran hombre de Dios, no fue un teólogo profundo, o sea, no vamos a encontrar en él comentarios a cuestiones de teología profunda. Ese no fue su ministerio fue evangelista, él fue un evangelista y fue un buen y gran evangelista. Bueno, él dijo en cierta ocasión, si alguien te dice, la vida es corta, hay que vivirla, hay que disfrutarla, la vida es corta, hay que disfrutarla. Bueno, dice Billy Graham, respóndele, dile a esa persona que el fuego del infierno es eterno y debe ser evitado. O sea, entregarse a los deseos de este mundo, a los deseos carnales de este mundo, para saciar deseos de la carne, para tener goces, deleites, para hallar felicidad en este mundo, a costa de sacrificar la santidad, es una acción, yo te lo voy a decir en estas palabras, necia, es una acción necia, es una necedad y una tontería olímpica. Es una necedad y una tontería olímpica. Esa tontería, esa necedad es olímpica. Porque estás entregándote a placeres pasajeros, a placeres momentáneos, a placeres que ni siquiera van a ser duraderos por un pequeño tiempo que puedas tener en esta vida. Esta vida no va a ser tan la gran cosa, porque esta vida, ¿cuánto puede vivir un hombre en este mundo? 80, 100 años, ponle que viva 100 años, a fin de cuentas, incluso si viviera 100 años, no va a vivir 100 años en la plenitud de su fuerza, de su vigor, de su juventud, de su buena apariencia. No va a ser así. Cualquier persona que llegara incluso a vivir 100 años va a llegar como un despojo humano. Porque qué cosa es un hombre de 100 años, es un hombre que apenas vive, una persona que probablemente va a ser completamente dependiente de otras personas. Porque nadie con tal edad tiene todas sus facultades bien. Nadie tiene el vigor de su fuerza a esa edad. Así que, ¿qué es tu vida en este mundo? Santiago lo dice, es como una neblina, como un vapor que aparece por un momento, pero nada más que el sol alumbra un poquito se desvanece. ¿Qué dura tu vida en este mundo? Nada, un poco de tiempo. En contraste, en comparación con lo poco que puede durar tu vida en este mundo, aunque te parezca que puedas vivir muchos años, es poco en comparación con la eternidad. La eternidad que un día abrirá sus puertas delante de ti. ¿Cuándo va a ser? Solo Dios sabe. Nadie sabe cuándo esas puertas se abrirán delante de ti. Ten en cuenta que te puedes ir muy pronto en esta vida, o si Dios le place darte muchos años de vida, pues a fin de cuentas muchos años de vida no representan nada significativo en comparación con la eternidad. Y si los años de vida que Dios te dé los dedicas a buscar la felicidad en este mundo, al punto de sacrificar la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en la carta a los Hebreos. Nadie va a ver al Señor sin santidad. Y si sacrificas la santidad en búsqueda del placer en este mundo, sencillamente estás corriendo el riesgo de que un día las puertas de la eternidad se abran delante de ti y lo único que vas a encontrar en ese caso, o que pudieras encontrar en ese caso, es una horrenda expectación de juicio, como dice el propio escritor de los Hebreos. Una horrenda expectación de juicio. Horrenda. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En fin, buscar la felicidad en este mundo a costa de sacrificar la santidad es una necedad, una
una estupidez olímpica. Así, una estupidez olímpica. Entonces, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 6, los versos del 1 al 4 y Hebreos 10, 26. Dice allí: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Entiende algo, mi hermano, entiende algo. La vida cristiana se define por el fruto, no es por la profesión. La profesión, claro, es parte de la vida cristiana, pero lo que define que alguien verdaderamente es cristiano y es de Cristo, alguien que le pertenece a Cristo realmente, es que vive en una nueva vida. Dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, el viejo hombre que ha sido crucificado con Cristo, el viejo hombre entregado a los vicios del pecado, ha sido crucificado con Cristo, ha sido muerto, ha sido enterrado. Dice, he aquí todas son hechas nuevas, o sea, nueva vida, para que tengas y vivas una nueva vida. Eso es el verdadero cristianismo. La verdadera fe cristiana se define por el fruto de santificación, por el fruto de santificación. De modo que si no estás dando fruto de santificación, lo que estás demostrando es que la fe cristiana que dices tener es como la que define Santiago en su carta. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Santiago pregunta, ¿podrá esa fe que no tiene obras, que no tiene respaldo, que no tiene fruto de santificación, podrá esa fe salvarle? Y la pregunta retórica se responde a sí misma. No, ninguna fe que profese fe en Cristo, pero que no se entrega al gobierno de Cristo, que no tiene fruto de santificación en Cristo, que no vive una nueva vida en Cristo, que sigue deleitándose en los deseos de su carne, en los deseos del mundo, en las pasiones mundanales, que le sigue abriendo los brazos, abrazando cuanta oferta mundana aparece porque le hace sentir bien, porque le gusta, porque le atrae, porque le hace sentir feliz. Vive en su misma vieja vida, o sea, ninguna persona que viva en su vieja vida, que no muestre fruto de santificación, tiene vida eterna. La vida eterna es el fruto, el beneficio de ser entregado por la fe, de entregarse por la fe al señorío de Cristo, de recibir a Cristo como Señor de la vida. Porque si Cristo es Señor, entonces por cuanto es Señor, los beneficios de su señorío implican los beneficios de la gracia: salvación, perdón de los pecados, vida eterna, adopción, justificación y finalmente glorificación. Pero tiene que haber fruto de santificación. La Biblia dice que si alguno es de Cristo, Romanos 8, ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la prueba, por lo tanto te puedes examinar a ti mismo. Entonces, dice Hebreos 10, 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente, si vivimos en la entrega a los deseos de la carne, a las ofertas del mundo, si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Si sigues viviendo una vida que no demuestra santidad, pues lo único que queda es enfrentarte a tus pecados, una horrenda expectación de juicio. En fin, nadie que pretenda ser creyente, pero que no viva, no está viviendo una vida de santificación, frutos de santificación, una vida de comunión con Dios, de reconciliación con Dios. Si no estás viviendo en comunión con Dios, entiende, esto es importante. Si no estás viviendo en comunión con Dios, significa que estás viviendo en comunión con tu carne y con el mundo, porque no hay términos medios, no hay terceras opciones, no hay neutralidad en este asunto. O sirves a Dios, o amas a Dios, o gustas de Dios, o te deleitas en Dios, o lo haces en la carne, en el mundo y en el pecado. No hay de otra, no hay de otra, no hay otra opción, una tercera, un punto neutral. No existe, no existe esa neutralidad. O te agradas en Dios, o te deleitas en Dios, o te deleitas en la carne. Así, simple, más nada. Así que examínate cómo estás viviendo tu vida. ¿Estás viviendo para gozarte en los deseos de la carne, en los deseos mundanos, en la impiedad de este mundo? ¿O estás viviendo para gozarte, hallar gozo, satisfacción en la santidad y en la santificación? ¿Estás viviendo para el gozo de la santidad o estás viviendo para el gozo de tu carne? No hay de más, no hay otra alternativa, no hay otro lugar. O uno o el otro, o Dios o el mundo, o Cristo o la carne, o Cristo o el Espíritu, o el pecado y el mundo. O sea, o uno o el otro, no hay de otra, simplemente. Entonces, dice esto Billy Graham: si alguien te dice que la vida es corta y que hay que vivirla, pues dile que el fuego del infierno es eterno y que debe ser evitado. Vivimos en días de una gran ligereza espiritual, una era donde el eco del mundo ha logrado infiltrarse en los pasillos de la iglesia, susurrando un evangelio adulterado, cómodo, con una cruz de adorno, una cruz de adorno. La cruz ya no es vista en este cristianismo moderno, ya la cruz no es vista como este instrumento para dar muerte a nuestra carne y a los deseos mundanales. No, ya la cruz no es para eso. La cruz es solamente un puro adorno ornamental de nuestra religión moderna. Nada más que eso. Eso de matar la carne, de mortificar la carne, de mortificar el mundo en nosotros. Pablo dice: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando el mundo me ve, lo único que ve es un cadáver. O sea, si yo estoy muerto para el mundo no tiene nada que ofrecerme. Pero a la vez, el mundo es crucificado para mí. Cuando yo veo el mundo, lo que veo es un cadáver. El mundo no tiene nada que ofrecerme. No hay nada en lo que yo me pueda gozar, alegrar en las ofertas del mundo. Las ofertas del mundo son vanidad, son pecado, son deleites sin Dios. Ya sea en los pecados más extravagantes, bochornosos, escandalosos, o en las ofertas que el mundo también tiene, donde no hay un pecado evidente, sino simplemente actividades y cosas que provienen del mundo, pero de un mundo sin Dios. Una actividad, una propuesta, algo que proviene del mundo, donde si participas de eso, te vas a dar cuenta de que allí no vas a manifestar una oferta del mundo en la que te puedes entregar a disfrutar de ella porque te parece que no es mala. No, yo no veo nada de malo en eso. No, yo ahí lo miro y no veo, no hay nada inmoral, no hay nada ilegal, no, o sea, no veo nada malo. ¿Por qué no puedo participar de eso? Bueno, la pregunta es, cuando participas de esas cosas que el mundo te ofrece, ¿vas a manifestar santidad de vida? No. ¿Vas a manifestar imitación de Cristo? No. ¿Vas a manifestar la gloria de Dios? No. ¿Vas a manifestar el señorío de Cristo en ti? No. ¿Vas a manifestar la gloria del nombre de Dios? No. ¿Vas a manifestar que eres luz y sal del mundo? No. O sea, ninguna de las virtudes que somos llamados a proclamar, ¿vas a manifestar testimonio de Cristo ahí en esa actividad? No. Es una oferta del mundo
que solamente te está brindando la posibilidad de hallar ciertos deleites, ciertos gustos que solamente satisfacen a tu carne. Donde Dios no está es hallar satisfacción sin Dios. Satisfacción sin Dios. Porque al mundo muchas veces no le preocupa que tú te inviertas, que tú te entregues a pecados escandalosos. No necesariamente. El mundo solo necesita que tú te alejes de Dios y que tú aprendas a encontrar opciones que proceden del mundo, que aunque no vengan acompañadas de pecados evidentes, son opciones donde tú encuentras gozo, satisfacción, alegría, felicidad, sin Dios, sin los principios del reino de Dios, sin la santidad de Dios, sin el gobierno de Cristo en ese ambiente. O sea, Dios no está. Nada de lo que pertenece a Dios está ahí. Nada de lo que pertenece al reino de Dios está expresado ni manifestado ahí. Dios no tiene cabida, ni lugar, ni espacio en esa actividad. Pero tú te estás gozando de eso. No, porque yo no le veo nada malo. Es que el propósito del mundo precisamente es que tú no veas nada malo, para que te entregues a tener una satisfacción para tu carne, para tus gustos, para tus deseos, donde Dios no está. Es satisfacción sin Dios. Ese es el punto a donde la carne y el mundo te quieren llevar. Por lo tanto, no puedes preguntarte tan simplistamente si tú ves algo malo en la exposición, en la oferta de que el mundo te hace de esa actividad, de esa acción, de eso en lo cual, de lo que tú quieres participar, que es algo del mundo propiamente, que no procede de Dios de ninguna manera, y que no hay manera en que tú expreses, manifiestes las virtudes de Cristo que Dios te manda a manifestar, a hacer testimonio de Cristo, a hacer testimonio de la luz de Dios, a hacer testimonio de la obra de Cristo en ti. Nada de eso. Pero tú encuentras satisfacción, gozo, alegría en eso. Es satisfacción sin Dios. Esa es la oferta del mundo. Ese es el propósito que el mundo busca. Que tú encuentres la manera de satisfacerte sin Él, sin Dios. Satisfacción sin Dios. Y que aprendas a entrenar tu corazón y que aprendas a entrenar tu alma a habituarla en hallar opciones de satisfacción cómoda, de satisfacción rápida, instantánea, momentánea, sin Dios. Sin Dios. Ese es el punto. Por eso es mundano y por eso es pecado. Porque si tú eres creyente, dices que eres creyente, se supone que estás entregado al señorío de Cristo. Y se supone que vives en una nueva vida, como acabamos de leer ahí en Romanos y todo lo que ya hemos dicho hasta este momento. Si no estás expresando las virtudes de esa nueva vida y no estás expresando las virtudes de Cristo y no estás expresando la santidad de Dios y no estás expresando la obediencia a Cristo y no estás expresando los principios del reino de Dios y nada que tenga que ver con Dios está siendo manifestado, ni expresado, ni magnificado, ni Dios está siendo glorificado, ni el nombre de Dios está siendo santificado, entonces todo lo que estás haciendo es disfrutando de la mundanalidad. Todo lo que estás haciendo es disfrutando de la mundanalidad. Oh, pero esta vida es corta, esta vida es breve, hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que ser feliz en este mundo. Sí, yo no estoy en contra de la felicidad. Nadie con una cordura normal, no hay que ser un genio, estaría en contra de hallar la manera de ser feliz en este mundo. Porque vivimos aquí, mientras estemos aquí, pues ser feliz es también una necesidad. Y no es que a Dios no le importe tu felicidad, a Dios le importa tu felicidad, pero a Dios le importa tu felicidad vinculada a Él. Tu felicidad tiene que estar vinculada a Cristo. No es felicidad sin Cristo, no es felicidad al costo de sacrificar la santidad. No, así no. Porque todo lo que tú busques para hallar felicidad,
para hallar gozo, alegría y deleite en este mundo, en las cosas de este mundo, sin Dios, eso para ti es pecado. Porque ya tú no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Dios, le perteneces a Cristo. O sea, asumiendo que eres creyente, asumiendo que eres cristiano, asumiendo que has sido nacido de nuevo y que has sido redimido. Déjame explicarte algo acerca de la redención. La redención implica algo importante, implica que has sido rescatado. Pero, ¿qué significa redención o redimir? Significa rescate. Ahora, ¿ha sido rescatado cómo? ¿Cómo ha sido rescatado? Ha sido rescatado por el pago de un precio. Se pagó un precio por ti. O sea, ha sido rescatado porque ha sido comprado. En eso consiste la redención, en que Dios te compró, te hizo propiedad de Él. Entonces eso te tiene que hacer darte cuenta de algo. Ya no puedes vivir para la satisfacción de tu carne, porque no te perteneces. Eres propiedad de Dios. Le perteneces porque Él te compró. Te compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Te compró con el precio del sacrificio de Cristo. Puso a Cristo a morir y a derramar su sangre para pagar tu deuda de pecado y para comprarte, para hacerte propiedad de Él. Eso es lo que implica la redención. Por eso es que el señorío de Cristo es importante para la salvación. Porque si no hay gobierno de Cristo, si no eres propiedad de Cristo, entonces no eres redimido. Cristo salva a aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Cristo no es solo el Salvador, es Señor y Salvador. Si Cristo no es el Señor de tu vida, pues no habrá beneficios del gobierno de Cristo. Y los beneficios del gobierno de Cristo son los beneficios de la gracia de Dios. Los beneficios de la gracia de Dios, perdón de los pecados, vida eterna, la no condenación, en fin, justificación, todos esos beneficios de la gracia de Dios son posibles porque Cristo gobierna la vida de la persona que ha sido comprada para Él. Ahora eres propiedad de Cristo. Por lo tanto, si Cristo no es tu Señor y si tú no estás entregado al señorío de Cristo, pues entonces tú no eres un verdadero creyente. Si sigues viviendo en la entrega de tu vida a los placeres de las cosas, de las ofertas de este mundo, sencillamente no estás viviendo la nueva vida a la cual eres llamado a vivir. En fin, el fruto de la santificación es la prueba de que tú eres de Cristo, de que tú has sido redimido, porque los que son de Cristo ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8. En fin, te das cuenta de que el señorío de Cristo es importante para la salvación, para la seguridad de la salvación. Solamente aquellos que por la fe se han entregado a Cristo, confían en la obra de Cristo. Porque sí, la fe implica confianza. Confían en que la obra de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. Pero también se entregan a Cristo. No reciben de Cristo solamente la salvación y no el señorío. Eso no es posible. Porque Cristo no es solo Salvador. Cristo es Señor y Salvador. O Cristo reina en tu vida o no habrá salvación para ti. Así de simple. O Cristo reina en tu vida y ese reinado de Cristo, ese gobierno de Cristo se traduce, se expresa en una vida de santificación, porque la gracia que salva es la misma gracia que santifica. Si no hay fruto de santificación, entonces eso es evidencia de que no has sido alcanzado por la gracia para ser salvo. Solamente eres salvo si hay demostración, evidencia, prueba de que Cristo ahora gobierna tu vida. Y si Cristo gobierna tu vida, tú no puedes entregarte
a las pasiones de tu carne, a los deseos de tu carne, a la voluntad de tu carne, a las ofertas del mundo. No te puedes entregar a eso porque no le perteneces a esas cosas ni te perteneces a ti mismo, le perteneces a Cristo. Así que a Cristo sí le interesa tu felicidad, pero tu felicidad tiene que estar vinculada a Él. Es felicidad con Él, no felicidad sin Él. No puede ser hallar felicidad a toda costa, al costo incluso de sacrificar la santidad. No funciona así, no funciona así. Bueno, continuamos. El mantra secular de nuestra era moderna dice, hay una frase más o menos, dice, la vida es corta, hay que disfrutarla. Y se ha disfrazado, ese mantra secular se ha disfrazado sutilmente de piedad en el corazón de muchos creyentes, transformándose en una premisa peligrosa, muchos creyentes, mucha gente que se hace llamar creyente y que dicen cosas como, Dios es bueno, Dios es amor, Dios me ama tal como soy. Mentira. O sea, Dios es bueno, sí. Dios es amor, sí. Pero que Dios te ama tal como eres, no. Eso no es cierto, eso no es verdad. No, porque el amor incondicional de Dios, Dios no tiene ningún amor incondicional. Eso no existe. No existe ningún amor incondicional. El amor de Dios está condicionado a Cristo. Está condicionado a que te arrepientas de tus pecados y confíes en Cristo y recibas a Cristo como Señor y Salvador. Si Cristo no es el Señor de tu vida, no habrá perdón de los pecados, no habrá amor complaciente de parte de Dios, no habrá eso, no sucederá, porque no existe tal cosa como amor incondicional de Dios. Eso no existe, eso no es cierto, no es verdad. Eso es una mentira del demonio, pero es una mentira de esta expresión de cristianismo liberal de nuestros tiempos. El amor incondicional de Dios, eso no existe, eso no es verdad, eso no existe, no es real. No hay tal cosa como un amor incondicional de parte de Dios. El amor de Dios está condicionado a la fe en Cristo, a recibir a Cristo como Señor y Salvador y al arrepentimiento de pecado, a la reconciliación con Dios por medio de la fe en Cristo. En fin, sí hay condiciones. La fe en Cristo implica la aceptación del Evangelio como el mensaje de salvación. O sea, no hay tal cosa como amor incondicional, porque si el amor de Dios fuera incondicional, entonces no sería necesario ni predicar el Evangelio, ni arrepentirse de los pecados, ni confiar en Cristo, ni recibir a Cristo como Señor de nuestra vida. No sería necesario nada de eso si el amor de Dios fuera incondicional. El amor de Dios no es incondicional. Entonces es una gran mentira de este cristianismo liberal que se ha metido en todas las iglesias de nuestra actualidad. Se tolera la mundanalidad, se coquetea con las pasiones de la carne, se camina con una pasmosa indiferencia, con total insensibilidad por las cosas santas, las cosas santas que son del agrado de Dios, como si la gracia de Dios fuera una licencia de impunidad y no el precio de la sangre que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo en el Calvario para comprarnos, para redimirnos, precisamente para redimirnos, para liberarnos no solamente de las consecuencias del pecado, sino también del dominio de ese pecado. En fin, que ese es el fruto de ese cristianismo liberal y de esa manera de ver la fe cristiana como el amor incondicional de Dios, mientras se tolera la mundanalidad, se coquetea con las pasiones de la carne y se camina en esa indiferencia y en esa insensibilidad por las cosas santas de Dios, que son las cosas que a Dios le agrada. Entiende, cuando hay cosas que a Dios le agrada, las cosas que son contrarias a las cosas que Dios le agrada son las cosas que Dios aborrece. O sea, Dios aborrece todo aquello que es contrario a las cosas santas que a Él le agradan. Así que un cristianismo, alguien que dice que es creyente, alguien que dice que es cristiano, pero que sigue deleitándose en las cosas de su carne, en los deseos del mundo, en las ofertas mundanales, en fin, sigue hallando deleite a costa de sacrificar incluso la propia santidad. Esa persona está viviendo en indiferencia y en insensibilidad
por las cosas santas que Dios agrada, que Dios ama, y que por lo tanto está viviendo en las cosas que a Dios desagrada y que Dios aborrece. Por lo tanto, esa cosa de amor incondicional no es real, no es verdad, es una mentira del demonio, es una mentira de esa expresión de religión cristiana liberal, precisamente para engañar. Hemos olvidado algo que ya dije anteriormente, hemos olvidado que la gracia que salva es la gracia que santifica. Si no tienes fruto de santificación en tu vida, estás mostrando que no tienes la gracia que salva. No tienes la gracia que salva. Y volvemos a la premisa de inicio cuando citamos a Billy Graham, cuando él decía: si alguien te dice que esta vida es breve, que hay que vivirla, que hay que disfrutarla, que hay que ser feliz en este mundo, respóndele que el infierno es eterno y que debe ser evitado. El infierno es eterno. Esta vida es breve, pero el infierno es eterno. Así que si te entregas a los deseos de tu carne, a los deseos del mundo, para ser feliz a toda costa, incluso sacrificando la santidad, entiende que si estás viviendo en esa insensibilidad por las cosas santas, estás viviendo precisamente para el agrado, para el deleite de las cosas que Dios aborrece. Estás viviendo para el agrado y el deleite en las cosas que Dios aborrece. ¿Crees que vas a hallar bendición de Dios en ese estilo de vida? No, no. La respuesta simple es no. No vas a hallar eso. Lo que vas a hallar es juicio. Lo que vas a hallar es juicio de parte de Dios. Entonces, el verdadero peligro de la mundanalidad no es solo la distracción que produce el pecado. O sea, el pecado produce distracción, pero el verdadero peligro de la mundanalidad no es solamente la distracción que produce el pecado que agrada a la carne, el pecado que agrada a la carne y que aleja al creyente de Dios, sino también la cauterización, el endurecimiento de la conciencia y del corazón, la indiferencia, la insensibilidad ante el desagrado y el dolor de Dios. Ante el desagrado y el dolor de Dios. Quien abusa de la misericordia divina, asumiendo que a Dios no le importa la desobediencia, quien abusa de esa misericordia divina, asumiendo que esa desobediencia suya a Dios no le interesa, que a Dios no le importa, no ha entendido ni el precio de la cruz, no ha entendido el sentido o el significado de la gracia de Dios y de paso ha pisoteado la sangre y el sacrificio de Cristo. Santiago nos advierte con palabras tajantes, con palabras que cortan como una espada: oh almas adúlteras. Y esas palabras no están dichas a los inconversos del mundo. No, esas palabras están dirigidas a personas que se hacen llamar creyentes. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. No hay términos medios, no hay neutralidad en cuanto a las cosas espirituales del reino de Dios. No se puede pretender encender un fuego para Dios mientras se alimenta el altar de la carne. No puedes complacer a la carne y complacer a Dios al mismo tiempo. No puedes. La evidencia más alarmante de una fe moribunda es la ausencia de aflicción interior. La ausencia de aflicción interior. Cuando el pecado ya no duele, cuando la desobediencia no provoca lágrimas, cuando la desobediencia no provoca el quebrantamiento y el corazón se vuelve duro como piedra, cuando pecas y no te arrepientes, cuando hermanos espirituales ven tu pecado y te alertan y te llaman la atención y te confrontan con tu pecado para que abandones ese pecado porque aman tu alma y porque desean tu bien, y tú lo que haces es atrincherarte en tu pecado, defender tu pecado, sostener tu pecado, mantener tu pecado y alejar de ti a esos hermanos espirituales que están luchando por el bien de tu alma.
eso es pecado. Así simplemente. Esa es una de las evidencias claras de que tienes una fe moribunda. Una fe que no se arrepiente, una fe que no corrige la vida. Las escrituras nos recuerdan que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. O sea, la falta de aflicción interior es una prueba de una fe moribunda. La falta de aflicción interior, el pecado deja de doler. No me interesa que esto sea pecado, no me interesa. A mí me complace y lo voy a hacer porque me complace y se acabó. Lo que Dios piensa al respecto, me interesa un comino, no me interesa. Simplemente lo único que me interesa es que a mí me complace. Y si a mí me complace, simple, ya lo voy a hacer. Una fe moribunda, una fe que no se duele ante el pecado. Las escrituras nos recuerdan que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento, peligro. Donde no hay arrepentimiento, peligro. Peligro. Puede ser que estés viviendo una fe de mentira, una fe ilusoria, una fe falsa, una fe que no salva, una fe muerta, como dice Santiago. El dolor santo por haber ofendido a un Dios santísimo es la marca inequívoca de un espíritu regenerado. El dolor santo por haber ofendido a un Dios santísimo es la marca inequívoca de un espíritu regenerado. ¿Dónde ha quedado entonces el temor de Dios en nuestra vida de fe? ¿Dónde ha quedado el temor de Dios en nuestra vida de fe? La palabra declara de forma contundente: con la misericordia y la verdad se corrige el pecado. Con la misericordia y la verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, si no hay temor de Dios, no te apartas del mal. ¿Por qué no te has apartado del mal? ¿Por qué, a pesar de la corrección que los hermanos te hayan hecho, no te has apartado del mal? Porque te falta temor de Dios. ¿Por qué te falta temor de Dios? Porque tienes un corazón endurecido, porque no te duele el pecado, porque no te importa ofender a un Dios santísimo. No te duele, no te arrepientes. Esa es la marca de una fe moribunda. El temor de Dios no es un miedo que nos aleja de su presencia, sino un asombro reverente, un temblor santo ante la majestad y la justicia de Dios, ante la sublime justicia y santidad de Dios. Es la profunda convicción de que aquel que nos ama con amor eterno es también fuego consumidor, que Dios no dará por inocente al culpable. Sin este temor santo, la fe se convierte en un accesorio dominguero. O sea, vas a la iglesia, vas todos los domingos a la iglesia, participas del culto, las alabanzas, la adoración, el evangelismo, las actividades, haces todo, participas de la vida de la iglesia muy normal como cualquier otro creyente. Sin embargo, vives de lunes a sábado entregándote a deseos y placeres que son propios del mundo. Y no te arrepientes, no te duele. Cuando te corrigen, defiendes tu pecado, te atrincheras en tu pecado, no corriges tu pecado, no abandonas tu pecado. Sencillamente estás viviendo una fe de mentira, una fe de mentira. La fe se convierte en un accesorio dominguero y la vida espiritual en un desorden donde el pecado siempre encuentra puertas abiertas. Siempre el pecado en ese creyente, siempre el pecado encuentra puertas abiertas. Siempre el deseo de abrir la puerta ante lo que me satisface, lo que me hace sentir bien, a lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me hace sentir feliz, porque esta vida es corta, hay que ser feliz en esta vida. Bueno, a Dios sí le importa tu felicidad, pero ya te lo dije, tu felicidad vinculada a Cristo, es felicidad con Cristo, felicidad en Cristo, felicidad en las cosas santas de Cristo, en las cosas que Dios ama, en las cosas que Dios aprueba. No felicidad a toda costa, no felicidad al costo de sacrificar la santidad, no felicidad de esa manera, así no, pero tú sabrás, tú entenderás tu vida. La advertencia de Billy Graham resuena hoy con una fuerza
motora, con la fuerza de un relámpago, la brevedad de esta existencia terrenal, porque es cierto, esta existencia terrenal es breve, nuestra vida en este mundo es breve, la brevedad de esta existencia terrenal no es una invitación a complacer la carne, no es una invitación a complacer la carne, sino la urgencia para asegurar la eternidad. ¿Entiende? Tu vida es breve, tu vida es corta. En cualquier momento las puertas de la eternidad se abrirán delante de ti, en cualquier momento. Hoy yo tengo 48 años, pero en mi mente yo recuerdo cuando yo era un muchacho. Y de momento me miro y digo, ya casi tengo 50 años. ¿Cómo pasaron 50? ¿De dónde salieron 50 años? Ya pasó. La eternidad en cualquier momento se abre delante de mí. Y lo mismo que es conmigo es con todos, contigo igual. ¿Qué piensas? Que porque tú quizás tengas menos años, la eternidad no se puede abrir delante de ti. Personas mucho más jóvenes han pasado la eternidad ya. Personas jóvenes, adolescentes, niños han entrado en la eternidad. ¿Quién dice que la eternidad no se puede abrir de repente delante de ti? Tu vida en este mundo es breve. Es muy breve, y la brevedad de esta vida no puede ser una licencia para abrir las puertas al pecado, para abrir la puerta a los deseos mundanales. No es una licencia para la invitación a complacer la carne. Es más bien la urgencia, por cuanto es breve. Tu vida en este mundo es breve, por lo tanto tienes una urgencia porque la eternidad puede abrirse delante de ti en cualquier momento. Por lo tanto, la brevedad de tu vida en este mundo es una urgencia a buscar y asegurar tu eternidad. Decía Billy Graham que si alguien te dice esta vida es breve, hay que ser feliz, hay que disfrutarla, dile a esa persona que el fuego del infierno es eterno. El fuego del infierno es eterno y debe ser evitado. Entonces, no juguemos con la paciencia de Dios. Si pecamos voluntariamente, menospreciando el conocimiento de la verdad y el valor de su misericordia, lo que nos aguarda no será una corona de vida, sino una horrenda expectación de juicio, como leímos en Hebreos 10:27. Aclaro, yo no estoy diciendo que se puede perder la salvación. Lo que sí estoy diciendo es que si tú estás viviendo para la satisfacción de tu carne, para la gratificación de tu carne, aceptando las ofertas de los deseos mundanos, solamente para ser feliz en este mundo, porque tu vida es breve. Como la vida es breve, hay que ser feliz. Como hay que ser feliz, vamos a hacer todo lo que nos haga feliz. No importa, si algo me hace feliz, voy a ser feliz como sea, al costo incluso de sacrificar la santidad. Entiende que estás viviendo como un impío. Entiende que esa no es la vida de un creyente. La vida de un creyente, como ya lo vimos en Romanos capítulo 8. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Para quienes no hay ninguna condenación, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tu felicidad tiene que estar vinculada a Dios, a Cristo, a las cosas santas, a las cosas que Dios ama, a las cosas que Dios aprecia. Si tu felicidad la estás basando en ser feliz de cualquier modo, de cualquier manera, como sea, lo que sea que venga, que a ti te agrade, de donde sea que venga, sencillamente estás viviendo como un impío, no estás dando fruto de santificación. Y recuerda, la gracia que salva es la misma gracia que santifica. Si estás viviendo de manera que no hay fruto de santificación progresiva, que no hay fruto de ser hecho semejante a Cristo, de ser imitador de Dios, si no hay fruto de caminar con Dios, de amar las cosas santas de Dios, si no hay fruto de eso, eres un mundano. No es que yo te esté mandando al infierno, es que estás viviendo como un mundano.
Y nadie que viva como un mundano va a encontrar salvación, vida eterna. Nadie que viva para agradar su carne y para satisfacerse en los deseos del mundo va a encontrar salvación y vida eterna. No va a pasar así, no funciona así. La santificación tiene que ser el fruto que respalda esa fe. Si tienes una fe en Cristo, tiene que haber fruto de santificación. O hay fruto de santificación o hay mundanalidad. Y si lo que hay en tu vida es mundanalidad, entiende que para ti no hay salvación. Así de simple. No es que yo te esté mandando al infierno, es que tú no estás dando los frutos que demuestran que eres de Dios. La Biblia enseña que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas malas. Lo mismo con el hombre malo. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. El árbol malo no puede dar frutos buenos, el árbol bueno no puede dar fruto malo. En fin, Jesús lo dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Así de simple. O das fruto de santificación o entiende que no hay vida eterna en ti. Así de simple, porque los que son de Dios, los que son de Cristo, ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una pequeña aclaración. No es que los que son de Cristo verdaderamente no haya pecado en ellos. Hay pecado en ellos, pero hay lucha contra el pecado. Si pecan, eventualmente no viven en la práctica habitual del pecado, como lo explica Juan en su primera carta. No viven practicando el pecado. El pecado no es una práctica habitual de la vida de un creyente. Pero sí hay pecado eventual, pero sí lo hay. ¿Qué enseña Juan en su carta? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1, 7, 9. En fin, no es que no haya pecado, pero hay confrontación del pecado. Sí hay pecado eventual, pero sí hay pecado. Pero cuando hay pecado, también hay dolor por el pecado, hay lucha por el pecado, hay arrepentimiento de pecado, hay confesión de pecado, hay búsqueda de Dios para buscar la pureza de vida, porque eso es lo que ama el creyente. El creyente no ama el pecado, ama la pureza. Peca eventualmente porque sigue siendo un pecador, pero no peca habitualmente, no vive en la práctica del pecado. Peca eventualmente porque sigue siendo un pecador, pero es un pecador que lucha contra el pecado, que le duele su pecado, que no se aferra al pecado, que renuncia al pecado, se arrepiente del pecado y busca la pureza. Busca la pureza. Eso hace un creyente. Pero aquel que defiende su pecado, que se atrinchera en su pecado, que no se arrepiente de su pecado, que no abandona su pecado, que mantiene su pecado, que incluso publica su pecado, ¿qué te puedo decir? ¿Que eres de Dios? No, no lo eres. No lo eres. Si vives así, no lo eres. Entonces, ¿por qué hago estos videos? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué te digo estas cosas? Porque lo que quiero es que despiertes. Lo que quiero es que despiertes en tu vida, en tu propia necesidad, en tu propia realidad, que te des cuenta que no puedes agradar a la carne y creerte salvo. No funciona así. Y lo otro es que si Dios no me salva, está bien, no me interesa, no me importa. Ya lo vimos. No vamos a estar repitiendo y repitiendo lo mismo porque se nos hace demasiado extenso y ya estamos ya un poquito tarde ya. Pero la Biblia enseña, y ya lo leímos, pero te lo voy a repetir solamente una vez más, que para aquellos que no viven correctamente delante de Dios, solo les espera una horrenda expectación de juicio. Entiende que el infierno es algo espantoso. El infierno es algo espantoso, horrible, es terrible. La Biblia lo enseña así, con términos como horrible, fuego que no se apaga, horrenda cosa. O sea, el fuego, el castigo, la condenación del infierno no es algo que se puede soportar, no es así. Y encima de todo es eterno. Como decía Billy Graham en su reflexión la cual nos sirvió de inicio. Recuérdale a esa persona, respóndele a esa persona que te dice la vida es corta, hay que disfrutarla, hay que vivirla. Recuérdale que el infierno es eterno y es horrendo, horrenda cosa, una horrenda expectación de juicio, del borde de fuego que nunca se apaga. La Biblia es
clara cuando habla del infierno como un lugar terrible, como un lugar de condenación terrible. Las únicas personas que no temen al infierno, que no temen el juicio de Dios, que no temen al castigo eterno, son los impíos que no conocen a Dios, los que desconocen a Dios. Y por cuanto desconocen, por eso es que viven en esa tranquilidad. Por eso es que ellos duermen muy tranquilos. Les espera el infierno, pero ellos duermen muy tranquilos. No les molesta, no les interesa. No tienen ningún sentido de preocupación, nada. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero si tú has leído la palabra de Dios, tienes que entender lo que sí significa el infierno. Algo espantoso, horrible y eterno. Espantoso, horrible y eterno. Entonces, mi llamado es a que te llames a ti mismo o a ti misma la atención. Reflexiona en tus caminos, corrige tu vida, ve y reconcíliate con Dios, abandona tu mundanalidad, abandónalo. Porque lo que le espera a las personas que viven para satisfacer su carne y sus deseos mundanos es una horrenda expectación de juicio. Dice Romanos, ya vamos a ir terminando porque ya estamos en hora ya de ir terminando, pero una última parte. Dice Romanos capítulo 2 verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignoras y menosprecias, no le das valor, no aprecias, no le das el valor que tiene realmente la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios te lleva al arrepentimiento o debería producir arrepentimiento en ti. Dicho en maneras más potables, la Nueva Versión Internacional dice así: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios? ¿No te das cuenta de que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento, que debería llevarte al arrepentimiento? Dice la versión Palabra de Dios para Todos, que viene siendo como una paráfrasis. Romanos 2.4. Es que no te importa, así simple, no te interesa, no te importa la inmensa bondad de Dios, su tolerancia y su paciencia. ¿No te das cuenta de que la bondad de Dios es para guiarte a cambiar la vida? Arrepentimiento. Mi hermano o mi hermana, te llamo así porque todavía aspiro realmente que estés de este lado. Mi hermano o mi hermana, es tiempo de sacudirte de la liviandad, de la mundanalidad en tu vida. Es tiempo de que te sacudas de toda mundanalidad en tu vida. Es hora de ordenar el altar del corazón. Despojémonos del ropaje de la mundanalidad. Lloremos por nuestras rebeliones. Corramos hacia el trono de la gracia para clamar por pureza, para clamar por santidad. La vida, en efecto, es un soplo, es breve, se desvanece como nada, enseguida se va. Que Dios nos halle viviendo no para el deleite efímero de la carne, sino para la gloria eterna de su nombre. Dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, lo que sea que hagas, no es que yo quiero publicar algo en mis redes sociales, no, yo quiero visitar tal lugar, no es que yo quiero reunirme con tales personas, no, porque yo quiero hacer tal actividad o más cual cosa, lo que sea que quieras hacer, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entiende, lo que sea que quieres hacer, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres publicar en tus redes sociales? Asegúrate que eso le dé gloria a Dios. Asegúrate que eso le dé gloria a Dios. Si estás publicando algo en tus redes sociales y ahí no está la gloria de Dios, solo hay carne, solo hay mundanalidad. Solo hay mundanalidad. Deja de gozarte en la mundanalidad. Abandona esa maldita porquería de mundanalidad en tu vida, porque eso solo traerá juicio. Eso solo traerá la ira de Dios. No traerá otra cosa. Abandona esa porquería de mundanalidad en tu vida. Vamos a terminar con una oración. Voy a leerla porque no quiero que se pierda ningún detalle. Dice: oración por quebrantamiento. Señor Dios Todopoderoso, Dios de santidad y justicia,
Hoy confieso ante ti que he permitido que la ligereza de este mundo contamine mi devoción. He permitido que la ligereza de este mundo contamine mi devoción, la devoción que te debo. Perdóname por las veces que he abusado de tu gracia, las veces que he justificado mis desórdenes y silenciado la voz de tu Espíritu Santo. Rompe mi corazón o rompe en mi corazón todo aquello que rompe el tuyo, o sea, todo aquello que te produce dolor, todo aquello que te produce desagrado. Rompe en mi corazón todo aquello que te desagrade. Ajá. Devuélveme a un temor santo y reverente por la honra de tu nombre, para que yo prefiera perderlo todo antes que ofender tu santidad. Límpiame, renuévame y hazme caminar en tu temor santo, reconociendo que mi vida es corta, pero tu eternidad es para siempre. En el nombre glorioso de Jesús y por sus preciosos méritos. Amén. Dios te bendiga mucho. Espero que este material te haga reflexionar y cambiar todo lo que tengas que cambiar en tu vida para ajustarte al agrado de Dios. Dios te bendiga.